Imagínate que el amor de tu vida elige a tu hermanastra en tu cara. Para Natalie, esta traición fue solo el comienzo de su infierno, porque su hermanastra no se conformó con robarle el prometido. Su ambición era tan grande que le costó absolutamente todo, incluso su propia vida. Pero el destino le dio una segunda oportunidad. Ahora que regresó al pasado, no viene a perdonar, viene a quedarse con todo lo que les pertenece. Así como el duque le esquivó la mano a la interesada, vos no le esquives al botón de suscribirte. Y ya que estás, comenta qué manhua querés que narre la próxima vez. Empecemos. La cosa empieza con una declaración que te deja con la boca abierta. El duque Ryan, un tipo re bien parado, se planta y dice que le quiere proponer matrimonio a la señorita Natalie. Pero pará, hay otra mina, Fiona, que está ahí re caliente porque ella pensaba que él se iba a casar con ella. ¿Cómo que Natalie? Ella se le planta, en shock, preguntándole al duque si se había equivocado de nombre, si no era a ella, a Fiona, a quien le iba a pedir matrimonio. Pero el chabón, sin pelos en la lengua, la frena en seco y le dice que se ubique, que la que le gusta es Natalie y que Fiona es solo la hermana mayor. La cara de Fiona, mamita, la rabia le salta por los ojos y ya está pensando en hacerles pagar por esto. Después de ese quilombo, Fiona se encuentra en su habitación como si nada hubiera pasado, pero en su cabeza la película es otra. Está aliviada de que su empleada Bella siga viva. Eso ya nos da una pista. Ella ya vivió esto antes. Y sí, resulta que en la vida anterior Fiona lo pasó re mal. Se la pasaba enferma de chica y aunque su viejo la quería, su madrastra y la mismísima Natalie, que era de su misma edad, le hicieron la vida imposible. Natalie, siempre la favorita, la perfecta, la que recibía todos los halagos y regalos, incluso del duque Ryan, que ahora le está dando un broche en la cara de Fiona. Y Fiona, mirando todo desde lejos, recuerda el peor momento. Cómo en su otra vida Natalie la manipuló, la dejó desfigurada y la usó hasta que murió. Una verdadera traición. Pero esta vez la cosa es distinta. Fiona no es la misma boluda de antes. Ahora, con la posta de lo que va a pasar, es ella la que empieza a mover los hilos. Se hace la tonta con Ryan, le pide a ver si no le puede conseguir unos aros que le combinen con el collar, y el duque, por complacer a Natalie, se los consigue al toque. Fiona por dentro se relame. Mientras tanto, su empleada, Bella, le trae el chisme de que la otra mucama, la de Fiona, le andaba pasando data a la mucama de Natalie sobre unas joyas. Y Fiona, que ya se la venía a venir, lo confirma. Cuando Bella le pregunta para qué tanto lío, Fiona le contesta sin dudar: para recuperar todo lo que le sacaron, todo lo del condo de Callister. Esta vez, jura, no va a dejar que nadie la lastime a ella ni a su papá, para nada. 2 días después, Bella le avisa que el maestro Eli va a ir a un baile de máscaras. Y Fiona, que en la vida pasada se hacía la enferma para no ir y que la madrastra y Natalie fueran las estrellas, esta vez no piensa quedarse en casa. Ya no más. Se da cuenta de que la Bella de su otra vida le había querido avisar de un montón de cosas, pero ella, por querer el cariño de su madrastra, nunca le dio bola. Ahora es diferente. Y cuando Bella le pregunta por qué le interesa tanto al maestro Eli, Fiona ya tiene la respuesta en la punta de la lengua. Fiona lo tenía claro. Esta vez no iba a ser la misma. En su vida pasada, por complacer a su hermana Natalie y a su madrastra, se había dejado robar todo, incluso al hombre que quería. Pero no más. Ahora iba a luchar por Eli, a tomar lo que le correspondía, sin importar lo que Natalie intentara. Y justamente Bella le confirmó que Natalie andaba rara, evitándola, como si estuviera tramando algo para impedirle ir al baile de máscaras donde se encontraría con Eli. Fiona solo pudo pensar: ahora me tengo que apurar más. El maestro Eli no era cualquier persona, era un tipo súper influyente, con conexiones importantes en el mundo de la magia y los objetos antiguos. Un verdadero peso pesado. Y ella, en su vida anterior, lo había dejado escapar por pura torpeza. Pero esta vez no, esta vez todo sería distinto. Cuando llegó al gran salón del baile, sus ojos se fijaron en Eli, que conversaba animadamente con otra mujer.
Un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar el rechazo, la humillación de su vida pasada. No voy a cometer el mismo error, se dijo. Mientras observaba, se dio cuenta de que Eli no estaba solo. Arriba, en un balcón, lo acompañaba otro hombre, el mismísimo Duque Vennock, el sobrino de Eli, un personaje que parecía salido de una novela. La situación se ponía interesante, y Fiona, astuta, ideó un plan. Se acercó a un mozo con una bandeja de vinos y, accidentalmente, le derramó un poco encima. Perfecto. Una excusa para moverse por el salón, para acercarse a Eli sin ser reconocida por él. Pero antes de que pudiera hacerlo, el duque Vennock se despidió del otro duque y pareció que se iba. Justo cuando Fiona creía que tenía el camino libre, Eli, como si tuviera ojos en la nuca, la atajó. Le agarró la muñeca con una mirada penetrante y le dijo que se diera la vuelta. Fiona se quedó helada. ¿La había reconocido? ¿Sabría lo que planeaba? Cuando Eli le preguntó qué quería, ella balbuceó que nada, que no tenía intenciones. En ese momento apareció el duque Vennock, que aparentemente no se había ido, y le preguntó a Eli si algo andaba mal. Vennock, para sorpresa de Fiona, señaló directamente a Fiona como la persona que andaba con la botella de vino, sugiriendo que podría ser peligrosa. Fiona, entre el pánico y la indignación, negó todo, intentando salir de esa situación incómoda. Eli la miró y le pidió una explicación. Fiona sabía que no podía decir la verdad sobre sus planes, entonces, con un golpe de audacia, se quitó la máscara. Eli se sorprendió. Vennock, notando la timidez aparente de Fiona, le sugirió a Eli que fuera amable con ella. Fiona, aprovechando la situación, fingió pudor y murmuró que no quería molestar al maestro Eli. Eli le escudriñó y Fiona, con una sonrisa, le soltó un cumplido. «No sos como esperaba, tenés un encanto particular», le dijo. Pero el verdadero golpe vino después, un giro que nadie vio venir. Mirando directamente a los ojos del duque Vennock, Fiona soltó: «Duque Vennock, me gustás». Vennock se quedó en shock, procesando que por fin una chica se le había declarado. Mientras, Eli, que hasta un segundo antes estaba serio, se quedó en silencio, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y molestia. Fiona, internamente, se regocijaba. Quería que Eli la ayudara a verse con el duque Ryan, pero verlo así de fastidiado era aún mejor. Se dio cuenta de lo liberador que era no seguir las reglas, no vivir atada a la etiqueta que en su vida anterior solo la había lastimado. Esta vez iba a ser directa, a usar su propio poder. Y si eso implicaba dejar a Eli con cara de «¿qué acaba de pasar?», pues que así fuera. El duque Vennock, por su parte, solo podía pensar: «¡Qué mujer más loca!». Eli, aún desconcertado, le preguntó de qué familia venía, si la había visto antes. Fiona pensó en huir, pero ya era tarde. Eli, después de un momento, la reconoció. «¿Sos la señorita Callister?». Fiona asintió. Eli recordó haber visto un retrato de ella junto a Natalie en la oficina del duque Ryan. En ese momento, Fiona se dio cuenta de que Natalie, de alguna manera, volvía a ser parte de todo esto. Y entonces, Eli soltó la bomba que lo cambió todo. «Con razón siempre estás con el duque Ryan. Yo soy el casamentero que eligió tu familia». Con esa revelación, Fiona se dio cuenta de que el tema de Ryan y Natalie era más enredado de lo que pensaba. Pero el duque Vennock, el sobrino de Eli, interpretó la declaración de interés de Fiona como un intento de seducirlo a él. «No te preocupes», le dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, «yo te ayudo a conquistar a mi tío». La pobre Fiona no sabía dónde meterse. Intentó aclararle que no quería su ayuda ni conquistar a nadie, pero Vennock ya estaba embalado. Se despidió prometiéndole buenas noticias y se fue, dejando a Fiona con ganas de que la tierra la tragara. La verdad, el entusiasmo de Eli y el malentendido de Vennock eran un dolor de cabeza. Y Fiona solo quería olvidarse de todo el asunto. Mientras tanto, en la mansión, Natalie volvía del baile con un vestido sucio y una cara larga. Su mamá, preocupadísima, le preguntó qué había pasado. Natalie, con su drama habitual, explicó que el carruaje se le había roto y que unos intocables le habían manchado la ropa al intentar robar comida. En realidad, estaba enojadísima porque no había logrado acercarse al maestro Eli. Su madre, siempre del lado de Natalie, la consoló y la mandó a bañarse.
Y cuando una de las empleadas, nerviosa, derramó agua accidentalmente, la madre de Natalie la regañó al instante, pidiéndole que se disculpara con su pobre hija. Incluso le dijo a la empleada que renunciara si seguía molestando a Natalie. Natalie, por su parte, se quejó de su mala suerte y de que necesitaba desquitarse. Su madre, pensando en las ambiciones de la familia, le aconsejó calmarse si quería casarse con alguien de la familia Bennox, porque no podía permitirse una mala reputación. Justo en ese momento se escuchó un revuelo. «La señorita mayor ha vuelto», anunció alguien. Y sí, ahí estaba Fiona, entrando a la mansión, luciendo increíble, con una calma que contrastaba con el desastre de Natalie. Natalie no podía creer lo que veía. Su mamá le preguntó a Fiona quiénes eran las personas que la acompañaban. Fiona, con una sonrisa, explicó que eran gente de la casa de su abuelo, un chef para los postres y unos guardias que su abuelo le había mandado porque estaba preocupado. Y como si no fuera suficiente drama, en ese instante apareció el padre de Fiona y Natalie. Al verlo, Natalie, que había estado quejándose, inmediatamente se largó a llorar diciendo que la habían maltratado. Su padre, con los ojos llorosos, le preguntó quién había osado hacerle a su preciosa hija. Fiona, observando la escena con una ceja levantada, pensó para sí misma lo hipócrita que era Natalie y hasta la animó a que le contara a su padre quién la había intimidado, sabiendo que eso pondría al viejo en un aprieto si Natalie la señalaba sin pruebas. La madre de Natalie también insistió, pero Natalie, en un giro dramático, simplemente abrazó a su padre diciendo que lo había extrañado mucho. Él, aliviado de verla bien, le preguntó por el abuelo. Fiona respondió que el abuelo estaba bien, que se había divertido mucho y que la había cuidado, y remató diciendo que sí, que por eso había traído a esos guardias, para su propia protección, un mensaje claro para todos en esa casa. Mientras tanto, la madre de Natalie y su padre estaban encantados con el nuevo chef, que parecía hacer feliz a su amada Natalie. Le recalcaban al personal que la sirvieran bien, porque era la favorita del padre y su futura prometida con el duque Ryan. Era evidente que a Natalie la tenían entre algodones y estaban construyendo su camino al éxito. Pero lejos de esa fachada perfecta, Natalie se consumía de envidia y ambición. En la soledad de su habitación, fantaseaba con casarse con Ellie y alcanzar el poder que creía merecer, mientras recordaba cómo había manipulado y arruinado la vida de su hermana en el pasado, como cuando, por ejemplo, desfiguró el rostro de Fiona o la llevó a situaciones horribles con tal de que no se acercase a Charles. Para ella, una simple hija de conde no podía atreverse a codiciar a alguien como él, y no hacía falta que explicara lo que había que hacer en esos casos. Al día siguiente, Fiona revisaba unos documentos que le había conseguido Bella. Su empleada, al ver su expresión, le preguntó si se sentía mal, y no era para menos. Los informes revelaban algo perturbador. Las mujeres que se acercaban al duque Bennock, o que incluso solo le gustaban, terminaban en situaciones terribles, desfiguradas, abusadas o casadas con hombres despreciables. El corazón de Fiona se aceleró. Ella había declarado su interés en el duque Bennock la noche anterior. Bella, desesperada, le preguntó qué iban a hacer, especialmente cuando llegó una invitación a nombre de Fiona desde la residencia del duque Bennock. Era la prueba de que no iba a quedar impune. Fiona, con una determinación que sorprendió incluso a Bella, se preparó para ir. «No te preocupes, Natalie. No, Fiona, vos vas a estar bien», se corrigió, un pequeño desliz que revelaba la profunda huella de su vida pasada. Al llegar a la imponente residencia de los Bennock, observó cómo el duque Bennock la veía desde la ventana, con una expresión de desconcierto. Una vez adentro, escoltada por las sirvientas, Fiona se encontró con el duque Bennock. Ella lo saludó, pero él la miró extrañado. «¿No fuiste vos la que me invitó?», le preguntó el duque. Confundido, Bennock se enteró por sus propios sirvientes que fue su familia la que había mandado la invitación, seguramente buscando algún tipo de alianza. El duque, molesto por el manejo de su familia y por aparecer comprometido sin quererlo, no quería problemas. Fiona, rápida de reflejos, entendió la situación. Lo que para Bennock era un problema, para ella era una oportunidad. La confesión de interés que ella había hecho, más la invitación familiar, creaban un escenario perfecto. Bennock, resignado, le indicó a Fiona que lo siguiera.
Al ver cómo la situación se alineaba a su favor, Fiona se permitió una pequeña sonrisa y le dijo: «Con permiso entonces, Duque Benok». Cuando llegaron, el Duque Benok se dirigió a su padre. «Padre, te traigo a la dama del condado de Callister», dijo, presentando a Fiona. Su padre, sorprendido y contento, le preguntó si estaba alternando con los Benok, refiriéndose a si buscaba una alianza con esa influyente familia. Para su padre, la visita de Fiona era un hermoso malentendido que solo podía traerle beneficios. Con una inclinación de cabeza, le dio su total aprobación, mientras Fiona sonreía, sabiendo que las piezas de su plan seguían cayendo en su lugar. El padre del duque Benok, feliz con la visita de Fiona, la trataba como una hija bien educada, invitándola a sentarse junto a su hijo, Charles. Charles, el duque Benok, estaba visiblemente incómodo, sintiendo la mirada penetrante de su tío, el maestro Eli, que observaba la escena con una sonrisa. El padre no tardó en soltar: «¡Qué bien que se ven! ¡Hacen una linda pareja!». Otros miembros de la familia asintieron, felices de ver a Charles por fin pensando en sentar cabeza. El hermano mayor de Charles incluso se presentó a Fiona, pidiéndole que lo llamara hermano mayor, como si ya fueran familia. La conversación rápidamente viró hacia el matrimonio de Charles, con su padre preguntándole directamente a Fiona y Charles cuándo pensaban casarse. Esto los dejó a los dos perplejos. Charles, sin pensarlo dos veces, aclaró que no había nada entre ellos, que todo era demasiado repentino. El padre, un poco molesto por la reacción de su hijo, recibió la ayuda de otro familiar que sugirió no apurar a los jóvenes para no asustar a quien sea que Charles tuviera en mente. Pero Fiona, Lady Callisto, con su mente ágil, no se sintió presionada y mantuvo la calma, dejando entrever que estaba abierta a la idea, sin comprometerse. Fiona observaba a Charles, que parecía detestarla, y pensaba en su situación. Necesitaba esa alianza para protegerse, y el favor de esa familia era clave. Con una sonrisa, les aseguró que haría todo lo posible para llevarse bien con el duque Benok, esperando que pronto él le correspondiera sus sentimientos. Charles, al escucharla, solo pensaba que la habían llamado loca con razón. Para él, Fiona no solo estaba mal de la cabeza, sino que era una actriz increíble. Fiona, mientras tanto, le pidió disculpas a Charles por los problemas futuros que le causaría, con la esperanza de aprender más de él. El padre de Charles, encantado con la interacción, insistió en que los dos pasaran más tiempo juntos para conocerse. Al despedirse, halagó a Fiona y le ofreció un regalo valioso. Fiona, fingiendo modestia, intentó rechazarlo, pero el padre de Charles insistió, diciendo que era de mala educación rechazar un obsequio de un mayor. Así que Fiona lo aceptó, con una reverencia, mientras el padre la invitaba a visitar más seguido y le aseguraba que Charles la acompañaría. Mientras salían, el padre le susurró a Charles que era tímido, pero que en el fondo era un hombre considerado. Fiona, escuchando de reojo, sonrió con suficiencia, pensando que Charles sería fácil de manejar, pero la sonrisa se le borró al momento. Cuando Charles la escoltaba, se detuvo y la miró fijamente, una mirada que le heló la sangre a Fiona. En su mente, sintió que Charles podía matarla en cualquier momento. Y entonces, Charles la sorprendió de verdad. Con una frialdad inesperada, le dijo: «Vos no podés gustar de mí. Anda y fingí que ya no te gusto». Fiona estaba desconcertada. ¿De dónde salía esto? Charles siguió: «Sos la única». Fiona recordó que en su vida pasada él le había dicho que no era digno de ella. Pero ahora, con una expresión seria y decidida, Charles le reveló que había cambiado de parecer. «Después de hoy, decidí seguir por fin los deseos de mi corazón». Fiona apenas pudo procesar la información cuando Charles le soltó, mirándola directamente a los ojos: «Me gustás y quiero de verdad que seas mi esposa». Un silencio de shock llenó el aire para Fiona, pero Charles no había terminado. Con la misma frialdad, le soltó una última frase que la dejó paralizada: «Me temo que morirías antes de que eso pase». ¿Era una amenaza? Fiona no sabía qué pensar. Su plan, su manipulación, habían salido tan mal que ahora Charles la estaba amenazando.
estaba completamente atónita. ¿Que morirías antes de que eso pase? ¿Era una amenaza? Fiona no sabía qué pensar. Su plan, su manipulación, habían salido tan mal que ahora Charles la estaba amenazando. Estaba completamente atónita. Charles, con esa mirada que lo caracteriza, siguió insistiendo. Cualquiera que se acercara a él no iba a terminar bien, así que la mejor opción para Fiona era cortar lazos cuanto antes. Fiona, lejos de asustarse, se hizo la desentendida y le preguntó si entonces ya estaba a salvo, si no necesitaban verse más para evitar problemas. Charles, dándose cuenta de lo terca que era, simplemente la mandó a callar. Él volvió a repetir que le gustaba, pero que se alejara por su bien. En su cabeza, Fiona pensaba que si Charles realmente era el que armaba los desastres con las otras chicas, entonces ella podía seguir usándolo para sus fines, recordándole a su padre que era una posible nuera. Solo esperaba que él no hiciera nada malo por culpa de su antiguo duque. Charles, por su parte, decidió que la situación no valía la pena y que ella era demasiado imprudente, así que optó por irse. Apenas Charles se fue, la fiel empleada de Fiona, Bella, apareció corriendo para darle la noticia. El joven maestro Ryan había vuelto. Fiona, que ya estaba bastante molesta, sintió que este tipo solo venía a traer más problemas. Y no se equivocaba. Ahí estaba Ryan, arrodillado con un ramo de flores enormes, declarándole su amor. Ella, con cara de sorpresa forzada, se cubrió la boca. En su mente, Natalie ya sabía lo que pasaba. Era obvio que Ryan se le declaraba después de que se supiera lo de la invitación del duque Bennock, y su madrastra, la mamá de Natalie, no pudo resistirse a meter las narices. La madrastra, con una sonrisa de oreja a oreja, le decía a Natalie que Ryan era un partidazo, de buena familia, y que casarse con él le garantizaría una vida llena de alegría. Natalie, por dentro, solo pensaba en cómo darles una chispa de esperanza para luego destrozársela. Era su juego favorito. Natalie, con su actuación perfecta, le dijo a Ryan que lo admiraba, pero que su padre le había dicho que no entregara su mano tan fácil, que tenía que ponerlo a prueba. Ryan, un poco nervioso pero con los ojos brillando, aceptó feliz. Natalie, con una sonrisa falsa, tomó las flores y los regalos, y le dijo que esperaba que no la decepcionara. Él, obviamente, prometió que nunca se rendiría y se fue a descansar. Pero apenas Ryan se fue, la máscara de Natalie se cayó. Empezó a discutir con su madrastra, reclamándole por qué habían hecho la confesión con su padre presente, si ella específicamente quería que no estuviera para que nada la frenara. Se escuchó un golpe, como si algo se hubiera caído. La madrastra las paró en seco, les dijo que dejaran de pelear y sugirió que, ya que Natalie no había rechazado del todo a Ryan y le encantaba leer, buscaran novelas raras y valiosas para regalárselas. Mientras tanto, Fiona estaba en una librería con su padre. Disfrutaba mucho esos momentos que le recordaban su vida pasada cuando solía salir con él a menudo. Estaba mirando un libro que le parecía interesante y justo cuando lo iba a agarrar, otra mano se extendió al mismo tiempo. Era Charles. Fiona lo miró sorprendida. Charles, sin perder tiempo, se acercó al padre de Fiona y lo saludó como Conde Calisto. Le dijo que seguramente ya había escuchado los rumores sobre él y que, si no quería que su hija estuviera en peligro, lo mejor era que se la llevara a casa rápido. El padre de Fiona, que seguía con la imagen de Natalie y su confesión a Charles rondándole la cabeza, le agradeció la preocupación y pensó en llevarse a Natalie lejos de ese hombre. Charles, con una leve inclinación de cabeza, le dijo a Fiona que se disculpaba y que no la molestaría más. Así, Fiona y su padre se fueron. Ya afuera de la librería, el padre de Fiona le dijo que le había comprado algo que ella quería, lo que Fiona agradeció con una sonrisa. Mientras Fiona y su papá seguían su camino contentos con la compra, no muy lejos de ahí, Natalie continuaba con sus planes. Andaba con el duque Ryan, manipulándolo para asegurar su matrimonio, mientras por dentro seguía fantaseando con Ellie. Incluso parece que estaba intentando apurar el casamiento de Fiona con Charles para sacarla del medio de una vez. El duque Ryan, por su parte, seguía pensando en Fiona, aunque Natalie intentara pintarla como una sirvienta que solo buscaba ensuciarse. Pero de repente, la tranquilidad se rompió. Un tipo encapuchado salió de la nada y se abalanzó sobre Natalie.
Antes de que pudiera tocarla, Charles, el duque Bennock, apareció como un rayo, bloqueando el ataque con su espada. Rápidamente le preguntó a Natalie si estaba herida y, aliviado de que no fuera así, la regañó. «Sos demasiado imprudente. Si no puedes protegerte, te sugiero que evites acercarte a mí tan fácilmente», le dijo, repitiendo la misma advertencia que ya le había dado a Fiona. Pero Natalie, lejos de asustarse o entender la advertencia, parecía aún más fascinada con él. Pensó que con Charles a su lado el mundo iba a ser mucho mejor. Mientras tanto, Charles ordenó a sus guardias que se llevaran al atacante para interrogarlo. En ese momento, apareció el padre de Fiona y Natalie. Completamente agradecido por haber salvado a su hija, le preguntó a Charles sobre el asesino. Charles lo tranquilizó, asegurándole que él se haría cargo de todo el asunto. El padre, con un suspiro de alivio, le dejó la situación en sus manos, mientras Fiona observaba la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero la cosa no se quedó ahí. De repente, apareció la princesa Alia, que con una sonrisa incómoda intentó entablar conversación con Charles, como si nada hubiera pasado con el ataque. El padre de Fiona y Natalie, un poco en medio de todo, le presentó a su hija Natalie a la princesa, que solo atinó a decir que justo había pasado por ahí a ver qué onda con el intento de asesinato. Charles, sin dar vueltas, le dejó claro a Alia que no le interesaba nada, que lo suyo era pura obligación por la situación y que se iba. Esto, claro, dejó a Alia hirviendo de bronca. Para la princesa, estaba claro que Fiona era el problema, la que había usado tácticas baratas para robarle a Charles. A su lado, la sirvienta trataba de calmarla, pero Alia ya tenía el ojo puesto en Fiona, jurando que no la iba a dejar acercarse a Charles y que iba a pagar por esto. Mientras tanto, en el carruaje, el padre de Natalie le preguntó, preocupado, por los rumores que rodeaban a Charles. Pero Natalie, todavía en su nube de obsesión, salió a defenderlo a capa y espada. «Si fuera tan malo, ¿por qué me salvó? Y mira, nos está acompañando hasta casa», le decía, convencida de que los rumores eran mentira. Para ella, la verdadera amenaza era la princesa Alia, una mujer que, según Natalie, estaba tan enceguecida por Charles que haría cualquier cosa para alejar a las demás, y eso incluía el intento de asesinato. Al llegar a su casa, Charles volvió a advertirle a Natalie. Le dijo que si no se mantenía a raya, los incidentes como el del ataque iban a seguir pasando. Si aceptaba su propuesta, él podría asegurar su seguridad. Pero Natalie, con esa sonrisa que ya conocemos, le agradeció la preocupación y le dijo que sus sentimientos no iban a cambiar, que ella se las arreglaría. Charles, ya cansado de su terquedad, le retrucó que no siempre iba a aparecer de la nada para salvarla y que tuviera más cuidado la próxima vez. Natalie, internamente, pensaba que su reencarnación no había sido para morir tan fácil y que aumentaría la seguridad. Una vez que Charles se fue, la madre de Natalie, la madrastra de Fiona, le preguntó qué había pasado. Natalie, fiel a su estilo, le dio una versión distorsionada de la conversación, haciendo que pareciera que Charles estaba interesado en ella, o que al menos la veía con otros ojos. La madrastra, viendo una oportunidad, le dijo a Fiona que fuera a hablar con Natalie sobre algo del duque Ryan y que prepararan unos libros, con la idea de que la dulce Natalie se conmoviera. Fiona, al ver a Natalie, le preguntó si estaba bien, preocupada por el ataque. Natalie, haciendo su papel, le dijo que sí, que por suerte Charles la había salvado. Su madre, sin perder el tiempo, sugirió que el duque Ryan fuera a visitarla. Natalie, por supuesto, aceptó encantada, pensando para sus adentros, quiero ver cómo sigue todo este drama. Y así fue como el duque Ryan llegó a la mansión de los Callister para su esperada visita. Apenas se sentó, con intención de empezar a explicar los motivos de su propuesta, Natalie, sin perder el tiempo, lo interrumpió. Con una sonrisa, le dijo que no hacía falta que explicara nada, que ella y su padre ya sabían sus intenciones. Incluso, le soltó que su papá ya había dado el visto bueno para que avanzaran con el matrimonio. Ryan se notaba sorprendido, pero a la vez contento, mientras el padre de Natalie asentía con una mirada satisfecha. Mientras tanto, la madrastra de Fiona y la propia Fiona estaban ahí, observando todo. Cuando Fiona intentó decir algo, que a ella no le gustaba Ryan y que su padre debía estar equivocado, la madrastra la frenó en seco.
Le siseó que se callara, que Ryan ya sabía lo de los libros y que si abría la boca, toda la manipulación para usar a Natalie saldría a la luz. Fiona, visiblemente frustrada, no tuvo más remedio que ceder. La madrastra, entonces, le dijo a Fiona que no se preocupara, que el matrimonio necesitaba más tiempo para pensarlo y que lo mejor era que hablaran entre hermanas. Fiona, con un nudo en la garganta, asintió. Lejos de ahí, el duque Charles recibía un informe sobre Ryan. El reporte no dejaba dudas. El duque Ryan era un partido ideal, un tipo honesto y respetable, codiciado por todas las nobles. Charles, al enterarse de que Ryan estaba persiguiendo a Natalie, vio la oportunidad perfecta para su propio plan. Le ordenó a su gente que investigara a fondo a Ryan y, si todo estaba en orden, que lo trajeran a su mansión de inmediato. Para él, esto era simple. Si Natalie se casaba con Ryan, se lo sacaría de encima de una vez por todas. La princesa Alia, por su parte, también se enteró de la situación de Ryan y Natalie. Aunque le preocupaba la posibilidad de que Natalie tuviera sentimientos reales por Ryan, consideraba que la alianza con el duque sería beneficiosa para ella. Así, Natalie llegó a la mansión de Charles. Él, al verla, pensó irónicamente, hablando del rey de Roma. Vio la oportunidad perfecta para ejecutar su estrategia. Natalie le dijo que venía a pedirle prestado un libro, Fortaleza Militar, y que su padre, el gran duque, le había dado permiso. Charles, con una sonrisa enigmática, la mandó a la biblioteca y le dijo que él la alcanzaría. Natalie se quedó pensando, sorprendida de que hubiera accedido tan fácil. Cuando Charles llegó, encontró a Natalie en la biblioteca, fascinada con los libros. Le entregó el tomo que ella pedía y Natalie, intrigada, comentó que era un libro de estrategias militares. Charles le confirmó que le sería muy útil, dejando entrever que no era para él. Explicó que era para alguien que necesitaba aprender a mantener el orden y manejar territorios. Natalie, emocionada, interpretó esto como una señal de que Charles la consideraba capaz o que se refería a su futuro juntos. Fue entonces que Charles sacó un anillo y, sin más preámbulos, le propuso matrimonio, dejándola totalmente en shock. Pero justo en ese instante, el maestro Eli entró a la biblioteca, interrumpiendo la tensa escena. Preguntó qué estaban haciendo, notando que parecían estar pasándola bien. Natalie, siempre rápida, se recompuso y actuó como si nada, diciendo que Eli la había ayudado a encontrar el libro. Charles, impasible, le pidió que no fuera tan modesta. La tensión en el aire era palpable, pero Natalie ya había logrado desviar la atención. Charles, buscando desviar el tema del matrimonio, la llevó a una sección más apartada de la biblioteca y le ofreció un libro sobre fortificaciones militares, advirtiéndole que solo podía leerlo ahí. Natalie, astuta como siempre, vio en esa oferta una oportunidad más para acercarse a él. Mientras pasaba las páginas, notó que Charles también parecía interesado en el tema. Aprovechando la situación, Natalie empezó a hablar con una soltura sorprendente sobre muros, torres y defensas. Charles la miraba, impresionado, dándose cuenta de que la había subestimado. No pensó que ella supiera tanto de estrategia militar. Pero la calma duró poco. El maestro Eli, con su usual buen tino para los momentos inoportunos, se acercó para interrumpirlos. Se disculpó, pero rápidamente invitó a Natalie a visitar la mansión del duque más seguido, recalcando que era necesario para que ella y Charles tuvieran más oportunidades de conocerse. Todo por el bien del futuro matrimonio, claro. Charles, molesto, pensó, «Este Eli, ¿será que se interesó en Natalie después de la conversación?» Sin pensarlo 2 veces, se levantó y le dijo a su tío que era hora de irse. Eli lo miró con una ceja levantada, como diciendo, «¿En serio, sobrino? ¿Así vas a ganar experiencia para un matrimonio exitoso?» Charles sintió la presión y se dio cuenta de que su tío se había enojado. Rápidamente inventó que tenía un asunto importante y salió casi corriendo. Natalie, mientras tanto, se preguntaba si la partida de Charles era real o solo una actuación. Sin perder el ritmo, puso cara de pena y soltó un suspiro, como si esperara que Charles tuviera algo de afecto por ella. Charles, que ya la tenía calada, solo pensó, «Esta piba es una maestra de la mentira». La escena tomó un giro inesperado cuando una sirvienta anunció la llegada del duque Ryan.
Charles, para sorpresa de Natalie, lo recibió con una amabilidad que no le era habitual. ¿Por qué será tan amable con Ryan?, pensó ella, sospechando que había algo detrás. Y su sorpresa fue aún mayor cuando vio a Fiona, su hermana, sentada en la sala, obviamente quedándose a cenar. «Esta siempre arruina todo», se dijo Natalie. Ryan, ajeno a las intrigas internas, se acercó a Natalie, le sonrió y, sin rodeos, le soltó la bomba. «Natalie, ¿querés casarte conmigo?». Natalie se quedó helada. «No estoy enamorada de él», pensó. Pero, rápido de mente, recordó que Charles no le ofrecía seguridad y que Ryan era un duque importante. «Tengo que aceptar», se dijo a sí misma. Ryan, quizás para despejar cualquier duda, le aseguró que nunca le había interesado Fiona y que sus sentimientos eran solo por ella. Natalie asintió, pensando que, si bien era un paso que la incomodaba, era por el bien de su futuro. Entonces, con una sonrisa de «tengo unas bajo la manga», le dijo a Ryan: «Tengo una sorpresa para vos». Y la sorpresa llegó con un rasguño. En un movimiento rápido, el vestido de Natalie se rompió dramáticamente, justo cuando ella se desplomaba, gritando el nombre de Ryan. Él la miró, atónito, mientras Charles, impávido, observaba la escena. Sabía que Natalie había planeado esto, que era una manipulación de manual. Ryan, desesperado, intentó ayudarla, pero Natalie lo apartó con un gesto teatral. «Duque Ryan, entiendo tus sentimientos por mí, pero no siento lo mismo. Por favor, no hagas esto», exclamó, simulando terror y acusándolo en público. La tensión en el aire era insoportable. Entonces, en un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos, Charles dio un paso al frente. Con voz firme ordenó: «Guardias, arresten a Ryan Constance». Ryan, pálido, balbuceó: «Pero, Su Excelencia, no hice nada». Charles lo miró fijamente, con una expresión ilegible, y le respondió: «Ya lo sé». Natalie, por su parte, pensó con rabia: «Este tipo me está incriminando». Natalie, al ver la situación, no dudó en aprovecharla. Simulando estar débil por el miedo, le dijo a Charles que sus piernas no le respondían. Y claro, Charles, que no era ningún tonto, le ofreció ayuda y la levantó en brazos, con una expresión que parecía decir: «Te sigo el juego, pero te tengo fichada». Ryan, el pobrecito, no podía creer lo que veía y le gritó a Natalie que dejara de mentirle al duque. Pero a ella le importó un pepino. Le sugirió a Charles que investigaran a Ryan como si ella fuera la víctima, mientras por dentro pensaba que le estaban metiendo en un quilombo. Para sorpresa de todos, Charles, con un aire de absoluta convicción, dijo que no hacía falta ninguna investigación. Él confiaba en Natalie y, como prueba de esa confianza, ordenó que ataran a Ryan y lo azotaran sin piedad. Ryan no podía creerlo, gritaba que no había hecho nada, que todo era una injusticia. Pero Charles no lo escuchó, solo le dijo que ya no podía meterse en sus asuntos. Afuera, en el patio, el espectáculo era brutal. Los latigazos caían sobre Ryan una y otra vez, mientras él aullaba de dolor y humillación. Natalie y Charles pasaron caminando, observando la escena. Natalie, con una sonrisa disimulada, saboreaba la agonía de Ryan, pensando que esto era solo el comienzo de su venganza. ¡Qué retorcido! Y mientras Ryan sufría, su mente parecía transportarse a un lugar oscuro, una pesadilla donde veía a Fiona, la reencarnada, jurándole que le devolvería el doble del maltrato, la humillación y el encierro que él le había infligido en su vida pasada. Una visión de infierno que Ryan experimentaba en carne propia. De vuelta a la realidad, Charles notó que Natalie estaba temblando y le preguntó si estaba bien. Ella, con su actuación impecable, dijo que se había emocionado demasiado con la escena del derramamiento de sangre y que, si podía, se apoyaría en él. Charles, sin decir mucho, la volvió a alzar en brazos, una vez más, mientras por dentro pensaba lo difícil que era esta mujer. Se preguntaba si Ryan realmente no mentía y qué la había llevado a Natalie a armarle todo ese quilombo.
En ese momento, un subordinado se acercó a Charles con noticias urgentes. Charles, para evitar que Natalie escuchara, le dijo que hablarían afuera. El subordinado, arrepentido, confesó que la princesa había interferido en la investigación de Ryan y que en realidad Ryan era un apostador y un sinvergüenza que se metía en deudas y peleas. Con razón, pensó Charles, confirmando la mala fama de Ryan. Aún así, castigó al subordinado por la investigación fallida. Al volver con Natalie, quien le agradeció por atender su herida, Charles seguía dándole vueltas al asunto. Entendía que Ryan era un maleante, pero la forma en que Natalie lo había incriminado, la forma en que se había expuesto, le indicaba que había algo más profundo detrás de sus acciones, algo que iba más allá de la simple protección propia. Una mujer compleja, sin duda. El maestro Eli, con la bronca a flor de piel, encaró a Charles echándole en cara que Natalie se había lastimado bajo su vigilancia. Charles intentó defenderse, pero Natalie, haciéndose la desentendida, intervino con una voz suave, pidiéndole al tío que no lo culpara, que era solo un rasguño. Eli, con Natalie de su lado, lo disculpó y le bajó el tono a la discusión. De paso, le pidió a Charles que la acompañara de vuelta a su mansión. Charles aceptó, pero con una sonrisa de lado, dejando en el aire que tenía algo que preguntarle. Natalie se quedó pensando, ¿qué se le pasaría por la cabeza a este? Camino a su casa, en el carruaje, Charles fue directo al grano, preguntándole a Natalie si tenía algún problema con Ryan. Él intuía que ella ocultaba algo del incidente. Natalie por dentro dudaba si soltar la sopa, pero al final decidió hacerse la inocente, jurándole a Charles que no había nada entre ella y Ryan y que su corazón le pertenecía solo a él. Charles, ni lerdo ni perezoso, le sugirió que investigaran a fondo el incidente, sabiendo que eso la pondría contra la pared. Y Natalie, ni tonta ni perezosa, empezó a quejarse de mareos y dolor, simulando que la herida era más grave de lo que había dicho. Charles, preocupado, no tardó en levantarla en brazos. A Natalie, por supuesto, le encantaba la situación. Su padre, que justo pasaba, los vio. Charles rápidamente se disculpó por el incidente y le aseguró que cuidaría de Natalie para que no volviera a pasarle nada. El viejo, que era fácil de manipular, se dio por satisfecho. Ese día Natalie se juró a sí misma que haría pagar a quien la había herido, aunque ella misma fuera la artífice de todo el plan. Al día siguiente la sorpresa fue mayúscula. El mismo padre de Charles, el Gran Duque, junto con Charles y Ellie, fueron a visitar a Natalie. El padre de Charles insistió en que era importante cuidar de Natalie por su lesión, y Ellie también dijo que había venido a ver cómo estaba. Mientras tanto, Charles se notaba fastidioso con la atención que Ellie le daba a Natalie. Fiona, enterándose de todo, se quedó helada al ver lo rápido que Natalie se había ganado el favor en la mansión del duque. Su madrastra, al ver que Ellie seguía con ojos de borrego por Natalie, le sugirió a Fiona que aprovechara para acercarse a él. Pero ni bien Fiona intentó hablarle, Ellie, distraído, le preguntó a ella si a Natalie le gustaban los dulces, sin ni siquiera mirarla. La frustración de Fiona era palpable. Se quejó con su madrastra, que rápidamente le aseguró que ya tenía un plan. La mansión del duque nunca aceptaría a una mujer con una reputación dudosa, le dijo con una sonrisa cómplice. Y Natalie pronto se va a convertir en una así. Y justo en ese momento, una sirvienta anunció a Natalie que los duques y el maestro Eli estaban allí para visitarla. «¡Que pasen!», dijo Natalie, lista para seguir con su juego. En cuanto la sirvienta anunció a los invitados, Natalie puso su mejor cara de pobrecita herida para recibir al gran duque, a Charles y al maestro Eli. Con una sonrisa dulce y una reverencia perfecta, les dio la bienvenida mientras el gran duque la instaba a no esforzarse tanto. Charles, por su parte, observaba con su mirada penetrante, pensando que Natalie seguía inventando excusas y dramatizando su lesión para manipular a su tío. Mientras tanto, escondida, Fiona hervía de rabia. No podía creer cómo Natalie había hechizado al viejo duque Bennock. Se apretó el puño jurando que no dejaría que su hermana se saliera con la suya, que ella conseguiría un marido mucho mejor y viviría una vida de lujos que opacaría la de Natalie. Charles notó cómo Eli seguía cayendo en el juego de Natalie, y aunque se sentía frustrado, decidió jugar un poco. Cuando el gran duque sugirió que Natalie se cambiara los vendajes, Charles intervino. «Tío, ya que esta lesión de la señorita Natalie fue culpa mía, creo que debería quedarme y atenderla».
Dicho y hecho, los dejó a solas cerrando la puerta detrás de ellos. Apenas se fueron, Natalie se acomodó, sintiendo que había ganado otra ronda. Fingiendo un ¡ay! De dolor, se preparó para el siguiente acto, pero Charles la detuvo. «Deja el show, acá no hay nadie. Vamos a sacarte esas vendas y ver qué tan grave es la herida, dale». Al tocarla, Natalie se sorprendió por la delicadeza de sus manos. ¿Será que Charles se sentía culpable por lo de Ryan y por eso era tan comprensivo? Pero la sorpresa le duró poco. Con un movimiento rápido y sin anestesia, Charles le arrancó las vendas de golpe. Natalie quedó helada. Charles, con una sonrisa, se disculpó. «Perdón, estoy acostumbrado a hacerlo así en el ejército, es más eficiente». La dejó ahí, aturdida, y se levantó. «Bueno, vamos a tomar el té con los demás». Ya en el salón, mientras una sirvienta le servía té negro del este, el ambiente era relajado. El gran duque elogiaba el aroma de la infusión, pero Natalie no le quitaba los ojos de encima a la sirvienta. De repente, ¡pum!, un ruido seco. La sirvienta, pálida de miedo, había derramado el té. Cayó de rodillas, temblando, y empezó a rogarle a Natalie. «Señorita Natalie, perdóneme, no fue mi intención. Por favor, no me mate, se lo ruego». La exclamación de la sirvienta dejó a Charles y al gran duque completamente perplejos. ¿Matarla? ¿Qué clase de amenaza era esa? Uf, qué capitulazo. Si Charles te quitó las vendas de golpe y sin anestesia, que no te dé anestesia el botón de like y dale con todo. Y así como la sirvienta derramó el té del miedo, ustedes derramen sus ideas en los comentarios para el próximo mangua. No se queden con la perplejidad y suscribirse para no perderse nada. ¡Nos vemos!